Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, deciré qué gusto Un poder gusto. conversar. Siempre es tan lindo encontrarte y escucharte, Sí, conversar así contigo. es. Así que bueno, lo que te queríamos pedir y ya calentando motores previo al encuentro, como decíamos con Ale, es que desde tus saberes y experiencias nos ayudes a comenzar a pensar este tema que nos propusimos para este encuentro, ¿no? Los espacios y los tiempos que habitan la primera infancia y esta trama que se entreteje entre contextos y culturas. Nosotros pensábamos que, bueno, cada sociedad define algunos modos de cómo recibir a los nuevos, cómo alojarlos, y eso transunta a partir de estas acciones, de estas decisiones, sus valores, sus tradiciones, sus concepciones, ¿no? De infancia, de familias, de educación. Y entonces, bueno, nos importa también pensar en todos los espacios y los momentos en Exacto. que se educa en la primera infancia, no solamente restringirlo al espacio escolar, sino que los espacios públicos, bueno, los adultos que convivimos con los pequeños y las pequeñas, y bueno, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué ideas nos podés comenzar a compartir para empezar a pensarlo? Sí, bueno, es muy interesante hablar sobre esto, que creo que en más de alguna oportunidad lo hemos hablado, incluso hemos coincidido en algunos espacios de conversatorio, donde hemos tocado, no sé si profundamente o tangencialmente el tema, pero creo que la pandemia nos ayudó muchísimo a, yo diría que abrir un poco más la mirada en relación a cuáles son estos espacios educativos que habitan las infancias. Por lo general asociamos, ¿cierto?, el tema de la educación a una escuela, y cuando esa escuela se cierra, fue como que todo quedó en pausa. Y, y más grave aún, ¿cierto?, cuando incluso organismos internacionales, eh, daban también, y hasta ahora, ¿cierto?, se ha hecho, no, no digo que no sea, pero hay una evaluación tremendamente lapidaria en relación a lo que ocurrió con las infancias en términos de, se habla en términos de la lectura, la escritura, las matemáticas. Entonces, pienso en estos niños, en estas niñas, en estos seres humanos que tienen esta propensión a aprender, que es con natural, ¿cierto? Que el espacio educativo excede los espacios, los establecimientos, las estructuras físicas de la escuela. ¿Cómo es entonces que ocurre eso? ¿Cómo es que no ocurrió nada en la educación? ¿Cómo es que los niños y las niñas no aprendieron? Entonces, algo hay ahí, algo está mal, algo hemos hecho mal, ¿cierto? En la sociedad, digamos, ¿cierto? Para eh, tal vez como definir lo que es la educación y tal vez atomizarla a, a las experiencias que ocurren única y exclusivamente dentro de la escuela. Y esa forma de atomizar la educación, por supuesto que es súper excluyente, excluye la familia, excluye su contexto de donde provienen, excluye su cultura, excluye todo aquello que ocurre eh, de, manera, de manera más encarnada también, ¿cierto?, en los niños y en las niñas. Entonces, creo que cuando se hace esa evaluación, que es cierta desde el punto de vista de los contenidos escolares, creo que decir que no hubo educación o que la educación quedó como en pausa, que de alguna manera se asocia solamente a eso, es no reconocer qué fue lo que ocurrió durante ese tiempo en esa comunidad donde habitan, en esos hogares, que probablemente, y también sabemos que eh, no todas las cosas, no todo lo que ocurrió fue maravilloso. Sabemos también que las infancias se vieron bastante vulneradas en esta situación,
pero todo tiene que ver con lo mismo, todo tiene que ver con también esta precarización que hemos hecho, ¿cierto?, de estos espacios y tiempos en que las infancias habitan y, y que es absolutamente poco democrática, poco justo, porque muchos niños y niñas que quedaron en sus casas probablemente tuvieron a lo mejor algunas otras oportunidades, tuvieron algunos otros espacios también y tiempos en sus casas y otros que por ningún motivo no tenían ni espacio físico dentro de la casa ni espacios exteriores que permitieran también poder desarrollar todas las actividades que los niños y las niñas requieren desarrollar también. Entonces, creo que hay varias cosas que se entrecruzan acá. Se entrecruza esto de una educación más bien que se entiende como una práctica técnica y no política. Y pienso que esa dimensión ético-política de la educación es la que ha estado faltando todo este tiempo. Ya Hannah Arendt, y tú ya algo mencionabas también, Ruti, al inicio, ¿cierto?, que era muy arendtiano lo que dijiste respecto de cómo recibimos y cómo tratamos a los nuevos, ¿cierto? Claramente lo ha dicho muchas veces, o sea, la educación es este acontecimiento ético, un acontecimiento político y ético que no se agota en la escuela. Pero sin embargo no le hemos dado ese valor a las comunidades y menos hemos hecho territorialidad. Porque cuando hablamos de territorialidad muchas veces la asociamos a las jurisdicciones geográficas, ¿cierto? Pero la territorialidad tiene que ver con un tema político y tiene que ver con una definición que a mí me pareció casi poética en una oportunidad que la escuché cuando decía la territorialidad es el punto de encuentro entre la política pública y la ciudadanía. O sea, cuando la ciudadanía se apropia de una política pública, cuando se apropia, ¿cierto?, de estas definiciones que muchas veces se toman a nivel de gobierno, Estado, ahí estamos haciendo territorialidad, porque las personas se empoderan, las comunidades se empoderan. Entonces, las hemos dejado absolutamente fuera de la educación, de lo que consideramos educación. Probablemente si no hubiese ocurrido esto de la pandemia, tal vez hubiésemos seguido muy ciegos frente a esta situación. Pero la pandemia nos pone frente a un escenario que puede ser a lo mejor a nivel mundial o a nivel más territorio, o sea, más regional o a lo mejor más local, pero las crisis siempre están. Y frente a esa crisis, entonces siempre cada vez que se cierra la escuela, incluso dice, se cierra la escuela y tampoco se otorgan servicios de salud y alimentación. O sea, por el cierre de un establecimiento físico, todos aquellos derechos fundamentales se ven vulnerados, ¿cierto? Entonces, la pregunta es que cuando estamos hablando, ¿cierto?, de esto que le da, también le pone el título a este encuentro, los tiempos y espacios habitados por las infancias, tramas de contextos y culturas. O sea, ¿cuánto de eso efectivamente estamos considerando en las escuelas, en los jardines infantiles, como, lo estoy diciendo, como una política pública, porque las educadoras hacen lo máximo que pueden, incluso en estas situaciones que son tremendamente desafiantes. Entonces, pero creo que la escuela hoy día obedece a un tipo de educación que creo que tiene que ir como en retirada. Y esto ya no es de hoy día, esto ya se viene hablando hace un par de décadas. Cuando yo por ahí también les contaba a ustedes sobre un libro, pero que yo diría que más que el libro, ahí se plasman algunas ideas del profesor Carlos Calvo, que ha sido poco entendido, incluso en Argentina, ha sido poco entendido cuando dice, cuando habla de la diferencia entre la educación y la escolarización. Entonces dice en su libro, que le da título incluso,
¿cierto? Dice del mapa escolar al territorio educativo. La escuela se ha centrado mucho en el mapa. Tú llevas un mapa, si nosotros analizamos la analogía, ¿cierto? Tú vas con un mapa y vas por la carretera y vas a llegar al lugar al que te diriges, sin duda, ¿cierto? Porque vas con un mapa y vas siguiendo el mapa y por lo general el mapa, más que todo, te muestra la ruta por la que tienes que irte de manera segura. Pero el que es más explorador, el que para, porque mira qué bonito se ve el lugar, bajémonos aquí y explora el territorio, probablemente se va a demorar más, pero va a conocer mucho más la trayectoria, va a conocer el territorio por el que se desplazó. Entonces, la educación representa todo ese territorio. Entonces, y la escuela muchas veces se ha quedado con estos mapas que dicen por dónde nos tenemos que ir. Y algunas escuelas se abren a la posibilidad de que los docentes sean creativos, innoven, ¿cierto? Y de alguna manera se sumerjan en ese territorio, pero no siempre es así. No siempre es así, porque las exigencias que hay en la escuela muchas veces tienen que ver con estos objetivos y estos contenidos que se tienen que ir trabajando y cada vez más tempranamente, ¿cierto? Hasta en los jardines infantiles. Entonces, vamos perdiendo la posibilidad de hacer territorialidad y mucho peor, ¿cierto? Vamos descuidando el hacer ciudadanía, que creo que es el imperativo máximo y ético de la educación. Probablemente también esto que estás trayendo habla de la posibilidad de humanizar, ¿no?, la conversación educativa. En algo que vos traías en el inicio de tu aporte, hay algo de integrar lo escindido, ¿no? Esta línea entre la escuela y la vida que Dewey nos explica y que nosotras sabemos que es necesario, ¿no? Esa continuidad que debería permitirnos poder leer lo que funcionó para capitalizarlo en este tiempo que hemos aprendido tanto, leer lo que funcionó, decía, resignificarlo en este nuevo tiempo. El otro día escuchaba, y lo conversábamos con Ruti, alguien dijo, ojalá vuelva a la normalidad. No, ojalá no vuelva a la normalidad, no es la normalidad lo que buscamos, sino en tal caso resignificar lo que sí funcionó y definitivamente, como tan contundentemente dice Desiree, desechar aquello que dejó afuera a muchos, pero muchos pibes. En este sentido, Desiree, ¿cómo hacer para poder incluir lo que no conocemos? En alguna medida, cuando planteamos una propuesta educativa que ha dejado afuera a muchos chicos, quizás hemos actuado ignorando lo ignorado, como dice Rancière. Entonces son tiempos de grandes desafíos, donde cómo hacer, Desiree, para justamente incorporar a la conversación educativa eso que ignoramos. Un maestro ignorante que se reconoce como tal, sí, es el que está en constante hacer. ¿Qué decís? Eso es. ¿Qué te parece? Sí, a mí me parece que efectivamente es lo que tú dices. Incluso tú partiste diciendo hemos aprendido tanto en estos tiempos y resulta que nuestras infancias al parecer no aprendieron nada. ¿Te das cuenta? Como esa invisibilización que hacemos de esa propensión a aprender que tienen los niños y las niñas, y sin embargo nosotros decimos, por Dios, que hemos aprendido en este tiempo. Tal como nosotros hemos aprendido, también han aprendido ellos, y ellas, y ellas, ¿ya? Entonces, la verdad es que creo que primero es preguntarnos si tal vez estamos nosotros enseñando o queriendo que aprendan las matemáticas, la lectura, de una sola manera, que está en un libro y que está dentro del aula, o es que también podemos ponerle nosotros un valor
a esta lectura del mundo, la lectura de la pandemia, la lectura que están haciendo del por qué hoy andamos con estas mascarillas o estos barbijos, ¿cierto? ¿Por qué esta pandemia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo en las casas han resuelto el problema? ¿Cómo han tenido que vivir con la angustia de que muchas de las familias tenían que salir en pandemia a trabajar igual, ¿cierto? Con el temor de los hijos, de las hijas, de que no volvieran a sus padres o que se enfermaran. Entonces, hay una serie, pero una cantidad enorme seguramente, ¿cierto?, de aprendizaje que hubo en ese periodo para nuestros niños y nuestras niñas, que no lo estamos valorizando, que no le estamos dando, no lo estamos poniendo de relieve por este adultocentrismo que sencillamente nos vulnera todo el tiempo. Y si nosotros queremos de verdad reconocer nuestras infancias, tenemos que reconocer su epigenética, ¿cierto? Tenemos que reconocer todo el contexto que los constituye, y en ese sentido yo creo que hay una cuestión bien importante que es cambiar un poquito también el foco de la tarea de los educadores en general, pero hablemos de las educadoras de primera infancia. El rol de educadora debiera ser de gestora comunitaria. Sí. El rol de la educadora no puede ser un rol que se agote en el aula. La gestión comunitaria es fundamental, porque yo les anticipaba a ustedes que hay un tema que me apasiona mucho y que Miriam Pilowsky, que es una arquitecta chilena, lo desarrolló al mismo tiempo de que con la meta presidencial de la presidenta Bachelet se estaban construyendo muchos jardines infantiles súper grandes, tremendos. Entonces ella, como una forma de hacer un llamado de atención, nos empezó a hablar de la lugaridad. ¿Ya? Entonces, el tema, la lugaridad es súper importante, y esa lugaridad muchas veces no entra a los espacios educativos formales. Ese lugar que no es un lugar físico. La lugaridad tiene que ver con todo aquello que percibe, que constituye, ¿cierto?, a cada niño, a cada niña, los olores, la cultura, las personas, los recuerdos que tiene de cada lugar en el que está. Entonces, todo eso es lo que tiene que entrar a la educación formal, pero para eso tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un involucramiento de las educadoras en el territorio. Entonces, esta gestión comunitaria, el trabajo territorial, es fundamental, porque si no, claro, respondemos súper bien a este paradigma súper tecnocrático de la educación. Estamos en el jardín, estamos ahí con los chicos, ¿cierto? Estamos haciendo las actividades, estamos desarrollando los objetivos que se nos plantearon. Sí, estamos haciendo todo eso, pero ¿estamos educando verdaderamente? ¿O estamos enseñando ciertos contenidos que son muy necesarios para la sociedad en la que estamos viviendo? Porque lo demás, el trabajar territorialmente, el fortalecer la ciudadanía social, como dice Arditi, ¿cierto? El fortalecer esa ciudadanía social genera seres humanos con pensamiento crítico. Claro. Peligroso formar ciudadanos con pensamiento crítico. Entonces, muchas veces eso no se considera, no se toma en cuenta, y sencillamente seguimos trabajando desde esta perspectiva más tecnocrática. Y ya que mencioné a Benjamín Arditi, incluso en una ponencia que hizo en Buenos Aires precisamente, ¿cierto? Él planteaba este fortalecimiento de la ciudadanía social, y ya hace no sé, hará 15 años que él ya lo planteaba. Y él dice cuando hablaba del empoderamiento de las comunidades, habla de un tipo de ciudadanía que supera las respuestas conservadoras que han consistido en aumentar las medidas asistencialistas o en desplazar la provisión de los servicios sociales al mercado
como alternativa al Estado. O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que AOMEP también la ocupa, ¿cierto? Cuando estamos hablando de cómo hemos desplazado esta provisión de servicios que tiene que ver con un derecho, ¿cierto? Muchas veces son desplazados a la educación privada. No tengo nada en contra de la educación privada, pero digo cuánto de lo que debe hacerse cargo también el Estado no lo hace, y cuán proteccionista está haciendo el Estado al encapsular la educación dentro de una escuela o de un espacio físico, y no respetar, ¿cierto?, o no dar la posibilidad de que la educación exceda esos muros y que la educación fortalezca también, ¿cierto?, esta ciudadanía social, donde se encuentre la comunidad. Imagínense que esto fuese así. En una situación de crisis, que no solamente puede ser la pandemia, ya decíamos, ¿cierto?, una crisis cualquiera, la posibilidad de las educadoras de poder tener aliadas o aliados en esa comunidad para seguir educando a los niños y las niñas sería fantástico. Pero en esta crisis, ¿cierto?, todo recaía, la responsabilidad de la educación de los niños y las niñas recaía en la escuela y en las educadoras. Entonces, no, se tienen que abrir las escuelas, no importa, o sea, con toda la resistencia que había en un momento en que se decía no se puede salir porque el contagio, porque etcétera, ¿cierto? Sí, pero es que las escuelas se tienen que abrir porque los niños tienen que ir a la escuela, porque si no van a la escuela no aprenden. Entonces, perfecto, no todos tienen la posibilidad de aprender en su casa, a lo mejor, de lo que estamos hablando, de lo que se aprende en la escuela, pero la comunidad, cuando se empodera, puede ser muchísimo más potente que lo que nos podemos imaginar. Como un dato a la causa, acá en Chile, desde el gobierno se entregaban también cajas con mercadería a las familias. Resulta que eso terminó siendo una burocracia tan enorme que no llegaban a tiempo la mercadería. ¿Qué dijeron las familias? No, esto no está funcionando. Pásenlo a nosotros esto, que nosotros lo vamos a hacer. Las comunidades se organizaron y resolvieron el problema en un día. Entonces, tal como resuelven el problema de la alimentación, y que si no hay comida, hacen una olla común y lo resuelven igual, o sea, cuando la comunidad está empoderada, por supuesto que resuelve los problemas. Y si estamos hablando de la educación, que es un tema que les compete absolutamente, porque es el lugar en el que habitan las infancias, por supuesto que lo van a hacer mucho mejor. Si saben, ¿cierto?, si saben que aquello que ocurre en ese lugar y lo que están haciendo los niños y las niñas es también educativo, es también aprendizaje, etc. Pero la escuela lo ha dejado fuera. Es que el que no va a la escuela no sabe nada, esta especie de hegemonía y como el poder del saber hegemónico de la escuela es tremendo. Las demás personas sienten que no tienen nada que decir porque no fueron a la escuela o porque no tienen esa misma formación. Entonces, creo que aquí hay mucho que hacer al respecto. Ya, me estoy alargando demasiado y no les dejo hablar a ustedes. Deciré, en la línea de lo que venías pensando, lo que nos vas compartiendo, yo pensaba, bueno, en esta situación que estás diciendo de la necesidad de incorporar en las escuelas las características de los espacios de la comunidad, ¿no? Que no, digamos, convertir las escuelas en territorio y no en mapas, como estabas diciendo anteriormente. Pero también nos estamos preguntando por estos otros espacios públicos que están en las sociedades y que no siempre están a disposición de los niños y las niñas. Y nos interesa pensarlos, porque los niños también transcurren su vida en ellos. Bueno, cómo podemos, desde también la educación infantil,
trabajar para que se tomen en cuenta estos lugares como lugares donde las infancias transcurren su vida, y entonces esos mismos lugares también necesitan ser cuidados y educados por los adultos. Entonces, es como este ida y vuelta entre los espacios escolares y Sí. los espacios públicos, y pensarlos todos ellos como espacios educativos. Bueno, eso, a eso se refiere lo del territorio educativo. ¿Ya? Se refiere a que el territorio educa, incluso podría educar muchísimo más si la escuela se complementa con ese territorio, para que la escuela tenga la dimensión, de este territorio educativo, y el territorio educativo tenga la dimensión del mapa escolar. Ya, de alguna manera, hacer ese encuentro y hacer ese puente, por supuesto que sería tremendamente importante, y eso también permitiría que no se invisibilicen las infancias a la hora por ejemplo, de generar políticas públicas de vialidad, ¿cierto? De construcciones de parques, de calles, de lo que sea. Yo siempre con mis estudiantes, siempre lo vemos, por ejemplo, y que de alguna manera no es una reflexión mía, sino que parte también de Reggio Emilia, cuando miramos, por ejemplo, los nombres de las calles. ¿Dónde están escritos los nombres de las calles? Siempre la calle está hecha solo para adultos. Sin embargo, también es un espacio que habitan las infancias. Las plazas, a lo más, tienen un jueguito que es como para que se suban, se resbalen. O sea, toda esta definición de juego que tenemos los adultos, pongamos este juego de resbalín, de columpio, pero el juego para las infancias es mucho más que eso. Es explorar, es crear, es descubrir, es desafiarse. ¿Qué desafío o qué les permite tanto descubrir? Podría ser, ¿cierto? Si me lanzo, no sé, de espalda, sentado, parado, no sé, en un resbalín, podría ser, porque siempre van a estar buscando el desafío y la manera de aprender cosas nuevas. Pero cuánto más esos espacios les permite efectivamente de alguna manera responder a esta dimensión también más epistemológica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Eso se invisibiliza totalmente. Esa dimensión epistémica queda también fuera, porque no se conversa con quienes podrían aportar en relación a lo que sucede con las infancias, y sencillamente se sigue el mismo modelito. ¿Ya? Entonces, generamos estos espacios públicos desde una mirada adultocéntrica absolutamente. ¿Ya? Yo diría que ni las plazas para los niños responden efectivamente a su naturaleza epistémica. Incluso cuando vos hablabas de los nombres de las calles, me pareció muy interesante lo que decís desde la dimensión política, aquello que enseñamos. ¿Cuáles son los nombres de las calles de nuestra ciudad? Están trasuntando una lectura política de nuestra historia. Historia a veces sesgada a los saberes adultocéntricos que no incorporan esos saberes que los chicos traen y que de pronto no podemos incorporar a la conversación educativa. Esto es dejar afuera el contexto. A mí me gusta mucho tu mirada acerca de este cuestionamiento, de este posicionamiento crítico del acto educativo desde su dimensión política. Y esto es muy importante incorporarlo en estos tiempos de grandes retos y grandes desafíos, donde pretendemos hacer una educación contextualizada. Yo creo que todo nuestro encuentro transita a partir de distintas miradas de esto que buscamos proponer. No tiene sentido una educación que no es contextualizada. Nosotros te escuchamos decir algo que incorpora esa dimensión de lo sensible y que es muy interesante. Me voy a permitir tomarlo. La educación más allá del aula física, un espacio transformable, dúctil,
capaz de permitir diferentes maneras de habitarla y personalizarla. Para quienes nos acompañan, miren qué importante lo que dice Desiree. Para que ella sea dulce, disponible y que deje huellas y que evolucione según el proyecto cultural de quien lo vive. Creo que en estas últimas palabras, proyecto cultural de quien lo vive, estás retomando esto que trasunta todo tu decir, que es una convicción, que es un posicionamiento ético y político. Amplíanos un poquito esto. Y nos están pidiendo, y alentamos, mientras vos nos respondés, alentamos los comentarios, los agradecemos. Cristina Tachi nos está hablando de que amplíes un poquito más lo de lugaridad. Gloria Panza nos habla acerca de la adaptación a este nuevo tiempo. También Cristina trae lo que probablemente se va a enlazar con tu aporte, que es la perspectiva de Chiqui González en su conferencia de apertura. Entonces, bueno, volvamos incentivando el chat y agradeciéndoles. Volvemos un poquito a eso, el proyecto cultural en la conversación educativa, Desiree. Mira, me encantó que pudieras leer eso, porque yo me lo apropio, porque lo comparto, pero son las maravillosas y dulces palabras de Miriam Pilowsky. Bueno. Entonces, sí, que son ellas, pero yo las hago mías también, porque de verdad y creo que a todos quienes les guste, se las harán también suyas, porque eso es lo que sucede siempre cuando leemos a un autor que nos cautiva, ¿cierto? De alguna manera nosotros vamos haciendo propias palabras que tal vez no sé si está exactamente puesto textual ahí, pero son palabras que ella ocupa y yo las de verdad las comparto profundamente, y por eso incluso le dije a ella que me interesaba mucho compartir su concepto de lugaridad, ¿ya? Y como les digo, también yo sentí que ella de una manera suave, sutil, muy, muy amorosamente, fue decirnos, a ver, están construyendo estos tremendos jardines y cuánto ahí están respetando estas lugaridades, ¿ya? ¿Cuánto están respetando? Entonces, por supuesto que rápidamente nosotros empezamos a mirar eso. Entonces ya dice, si es un tremendo espacio, pensemos en la lugaridad y que los niños y las niñas buscan generar esos espacios más pequeñitos, estos lugares, ¿cierto?, que son ergonómicos. O sea, de alguna manera ella dice, si hacen una casita, la casa es debajo de una mesa. Es un lugar, un espacio, algo que los acoge, ¿cierto?, de una manera casi como el útero, digamos, ¿cierto? Se meten ahí y están como abrigaditos, entonces buscan ese lugar, y que es algo que nos acompaña siempre, por lo general, ¿cierto? En nuestras casas, alguien dice, no, yo me siento siempre en esta, sí, este es como mi lugar. ¿Ya? En la cama tengo mi lugar. Cuando estoy o voy a la casa de una amiga, ay, ya mi amiga sabe que ese es mi lugar. ¿Ya? Entonces, eso nos acompaña siempre. Entonces, ¿por qué la lugaridad también entonces en la educación de la primera infancia? Porque precisamente cuando buscan muchas veces los niños y las niñas estos lugares, por lo general nosotros, estoy hablando de los adultos y adultas, tendemos a traerlos de ese lugar al lugar común y donde estamos ahí en el espacio mayor, porque nos parece que quien se está yendo a otro lugar y está generando, se está metiendo debajo de una mesa, pareciera ser que está inadaptado, ¿cierto? Muchas veces le ponemos también algunas etiquetas a niños y niñas que probablemente están tratando de encontrar su lugar en ese espacio.
encontrando su lugar, probablemente el espacio se les haga muchísimo más cómodo, ¿cierto? Porque ya encontraron su lugar ahí. Entonces, cuando estamos hablando y cuando hablamos de apego, por lo general hablamos del apego en esta interacción con personas, pero la lugaridad habla de ese apego espacial también, ¿cierto? El apego espacial. Probablemente para muchos niños y niñas el jardín infantil les genere ese apego y a lo mejor a otros no, porque no habla ni se relaciona en absoluto con aquel lugar del que proviene. Claro. Claro, entonces por eso es tan importante tener ese conocimiento. Acá en la universidad en la que yo trabajo desde el 2012 y siendo bastante también consecuente, diría yo, porque era precisamente el profesor Carlos Calvo el que trabajaba la pedagogía comunitaria. Las estudiantes parten en el territorio y después entran al aula. Entonces, todo su trabajo previo está en el territorio y ahí van sin ninguna pauta de nada. Van a conocer el territorio y a conversar con la gente hasta familiarizarse. Y fíjense que cuando se familiarizan y encuentran que una familia como las acogió bien, o una persona, o alguien de una junta de vecinos, o quienes sean los que están ahí, también empiezan a encontrar ellas, las estudiantes o los estudiantes, su lugar en ese territorio. Entonces van ahí se juntan, ahí convocan, y luego, después que ya conocen ese lugar y que se han empapado de ese territorio, de ese lugar, de ese espacio físico, etcétera, recién entran al aula. Entonces, la lugaridad habla de eso, habla de este vínculo y este apego a los espacios, y por lo tanto estos espacios no pueden ser tan rígidos. Y eso era lo dúctil, ¿cierto? Y lo amoroso que tú leías, Alejandra, y que siempre todas estas cosas que me parecen tan poéticas, me encanta traerlas y me las apropio realmente. Así que no estás mal con decir que yo también lo digo, porque de verdad que lo comparto tanto que también lo digo así. O sea, el lugar va a ser más dulce, más dúctil, en la medida que nosotros reconozcamos, ¿cierto? Que cada niño, cada niña va a querer buscar su lugar en el jardín. Y ese lugar es propio, yo no le puedo imponer su lugar. Desiree, contanos, vos hablás de poetizar el espacio. Desde esta dimensión relacional que claramente nos está llevando a pensar en encarnar el territorio, el lugar, hacerlo propio. ¿Cómo es eso de poetizar? A mí me parece, o sea, todo aquello que es estético desde todo punto de vista, y trayendo a Paulo Freire aquí, lo que es ético y que por lo tanto es muy estético, ¿cierto? Me parece también poético, aunque parece rima la cosa, pero claramente todo aquello que tiene esa armonía en lo que digo, en la profundidad que tiene, todo aquello que lo siento que es amoroso, me parece poético. Cuando decía este encuentro, este punto de encuentro, qué manera más poética de hablar de una territorialidad, decir es el encuentro, yo me imagino ese lugar de encuentro. Lo mismo acá, la lugaridad la encuentro amorosa, la encuentro tremendamente ética y que respeta la naturaleza también de nuestras infancias, que por lo general le estamos imponiendo espacios, le estamos imponiendo tiempos. Organizamos, ¿cierto? De acuerdo a nuestra temporalidad, y yo muchas veces he comentado que dentro de las distancias epistemológicas que tenemos con la infancia, el tiempo es una de ellas, porque los niños y las niñas transitan en un tiempo histórico experiencial, y nosotros estamos en un tiempo cronológico. Entonces, su tiempo,
Los griegos, que nosotros nos hemos apropiado mucho del crono nomás, pero los griegos hablaban de otros tiempos también. Y hablaban del tiempo aión, del kairos, ¿cierto? Y el tiempo aión tiene que ver con el tiempo de la intensidad. Y el tiempo kairos de la oportunidad. Dos tiempos en los que se mueven los niños. Todo es una oportunidad. Todo es una oportunidad de conocer, de descubrir, de crear. Todo es una oportunidad. Y ahí están en un tiempo kairos. Y se meten tanto en ese descubrimiento, en ese juego, que están en un tiempo aión, que es el de la intensidad. Y nosotros estamos en el tiempo cronológico. Todo el tiempo estamos marcándole la hora y que los tiempos y que pasó y que ahora vamos a otra cosa. Entonces, no podemos evitar el tiempo cronológico, pero tenemos que hacerlos conversar de mejor manera con estas otras temporalidades, ya que tienen que ver con el aión y que tienen que ver con el kairos. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera acercar un poquito estas temporalidades, probablemente vamos a generar espacios de verdad educativos más amorosos, más dúctiles, más flexibles, ¿cierto? Y vamos a estar de verdad respondiendo a esta lugaridad de las infancias, estas lugaridades en las que habitan. Ellos habitan en estos tiempos, en esos tiempos, distintos al de nosotros. Entonces, cuando Paulo Freire dice el aquí del educador es el allá de los niños y las niñas. Entonces, todas esas distancias, de alguna manera, tenemos que hacerlas visibles para intentar acortarlas un poquito, ¿ya? Porque claramente somos adultos, los niños son los niños, ¿cierto? Cada cual tiene también sus propósitos, por supuesto. Y en un espacio y en un tiempo-espacio democrático, por supuesto, todos tenemos que responder a nuestros requerimientos y propósitos. Pero no seamos siempre nosotros los adultos los que imponemos solamente, ¿ya? Entonces ahí creo que son elementos fundamentales de esta lugaridad de la que estamos hablando. Mira, pensaba también en este concepto de lugaridad que nos atraviesa también a los adultos, como decías al inicio. Y en esta propuesta que nosotros estamos haciendo de visita a estos centros culturales y museos, tiene también que ver con apropiarse de estos espacios que son nuestros, que son públicos, que están a disposición, y que si no los conocemos, si no hacemos de ellos territorios y lugares queridos, no podemos transmitirlos, no podemos darlos a conocer, ¿no? Debemos primero conocerlos y disfrutarlos nosotros los adultos. Entonces también esta invitación en este encuentro tiene que ver con esto, de pensar en estos lugares como lugares propios, lugares para poder transcurrir, disfrutar, aprender, comunicarnos, o sea, en esta relación que decías recién, ¿no? Estamos adultos, niños conviviendo y juntos en esta empresa de la educación, digamos, en este camino, mejor dicho, de la educación. Yo veo ahí, desde lo que yo estoy hablando ahora, digamos, yo veo esta invitación como un salto que tenemos que dar del mapa escolar a ese territorio educativo que ofrece todas estas alternativas. Y no las aprovechamos porque estamos cegados y ahí con el mapa escolar. Con un mapa escolar que nos digo que nos sirve, que hay que echarlo a la basura. Es necesario. El mapa escolar son los puntos cardinales, nada más. Son los puntos cardinales para no perdernos en el territorio. Pero tenemos que saltar al territorio educativo. El territorio educativo es el que nos ofrece estos museos, que nos ofrecen los parques, que nos ofrecen el nombre de las calles, que nos ofrece tanta cosa, la arquitectura, ¿cierto?, de los edificios. Nos ofrece tanta cosa, ¿te fijas? Pero no la aprovechamos porque estamos ahí ciegos, ahí siguiendo un mapa, y dejamos de ver ese territorio educativo. Entonces, yo les decía a ustedes,
aparte de muchos otros autores que me encantan y como ya también lo hemos visto aquí, ¿cierto? De como Arditi, pero yo le decía, me centraré en el poco tiempo que tenemos en esto que plantea Carlos Calvo y en lo que planteaba Miriam Pilowsky, que me parecía súper atingente. Pero en esto que estás diciendo tú, Ruti, es precisamente eso. Cuando hablamos del mapa escolar, es que son los puntos cardinales que la escuela nos ofrece para no perdernos. Es lo que nos va trazando, ¿cierto? Una ruta, una trayectoria, para ir haciendo a lo mejor más, generando más complejidad los aprendizajes, etcétera. Pero el territorio es súper caótico, el territorio es complejo y por eso nos asusta. Pero la educación es caótica y es compleja. Claro. Entonces no tenemos que tenerle susto a eso, y bueno, para eso también tenemos el mapa escolar, que nos permite también ordenarnos y meter ahí en esos puntos cardinales, digamos, ¿cierto? Lo que podemos estar viendo en el territorio, porque ese territorio educativo que nos ofrece todo esto, imagínense las preguntas que surgen de ahí, imagínense todas las ilusiones, no sé, todo lo que pueden imaginar también los niños, todo lo que pueden hipotetizar. A propósito de eso, ¿cuánta investigación puede surgir de ahí también con nuestras infancias? Entonces, el salto y la invitación, desde lo que yo hablo ahora, el salto sería saltar del mapa escolar a ese territorio educativo que ofrece todo aquello que tú mencionas, Ruti. En este sentido, nosotros iniciamos nuestras fundamentaciones con una cita de ¿quién? De Pablo Neruda, nada menos, que quizás nos permita acercarnos a esa noción de lugaridad un pasito más de lo que vos tan amorosamente nos traes. Él dice, los espacios son como las personas, nacen, crecen, se transforman. Algunos tienen aventuras. Esta vida que está trasuntando esta dimensión humana relacional de los territorios, nos pareció interesante porque claramente enlaza esta propuesta tuya con esto que hemos venido tejiendo hace un año para este encuentro. Bueno, qué hermosa conversación y qué hermoso estar aquí. Pero bueno, vamos a ir cerrando en función de los tiempos y bueno, para que estas ideas sigan abiertas, sigan haciendo movimiento en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y bueno, seguiremos pensando en ellas, seguiremos compartiendo. Muchísimas gracias, Desiree, por acercarte, un gusto enorme tenerte, siempre decimos, bueno, que es realmente un lujo para UMEP tener una vicepresidenta con tu trayectoria y con todas tus posibilidades de dar, con la generosidad que tenés siempre para brindarte. Así que un placer. No, yo también súper agradecida, siempre es un gusto estar hablando de estas cosas y escuchando estas palabras de Pablo Neruda, y yo las complementaría con lo que dice Gabriela Mistral, también, ¿cierto? Cuando ella dice que a los niños, a las niñas, tenemos que domiciliarlos en el mundo. Domiciliarlo en el mundo y es nombrarle las cosas por su nombre, cada cosa que hay en el entorno. Y por ahí veía esto de que los profesores tienen que tener un poco más de libertad, por eso digo que está puesto todo sobre los hombros de profesores y profesoras, de maestros, ¿cierto? Pero, por supuesto, tenemos que cambiar un sistema. Y eso es lo que para donde tenemos nosotros que hacer toda la incidencia política. Pero una incidencia política que la tenemos que hacer todos y todas. Sí, sí. Y ahí también... Súper agradecida por la invitación, me encanta conversar siempre. Bueno, gracias a todos los que se unieron, gracias por los comentarios que nos están enviando, agradecimientos y felicitaciones, bueno, desde distintos lugares, compañeros de México también, bueno, muy, muy bonito. Gracias Ale, gracias Desiree. Nos vemos pronto. Saludos. Adiós. Fuerte abrazo.